Desnudo, nadie es perfecto fue su primer montaje, puesto en escena a principios de 2010 en el Teatro Zorrilla de la ciudad de Valladolid. Estos cimientos se han ido consolidando a lo largo de las más de 400 funciones que lleva este montaje. Nuestra idea es desenfocar la realidad a través de lo absurdo, abordar lo que vemos desde un punto crítico y coherente. Es el leitmotiv que sendos componentes de esta compañía teatral llevan a cabo. Textos propios, una puesta en escena limpia y precisa, montajes ágiles y rápidos son los que caracterizan a una compañía con más de 8 años de experiencia y 1000 representaciones a sus espaldas. Anteriores obras como Demasiado al este es el oeste o Manténgase a la espera tuvieron una gran acogida tanto por parte de la crítica como por parte del público. Más de 3 años en cartelera en Lara avalan el trabajo de esta compañía afincada en la capital. La supercompañía del Teatro Off es el título que cuelga en las paredes que lo ha convertido en una compañía referente en la cartelera madrileña. Actualmente se encuentran inmersos en la gira de su última comedia, A protestar a la Gran Vía, de la que podrán disfrutar públicos tan diversos como los madrileños, asturianos o castellano-leonenses. Se definen a sí mismos como un grupo de dementes que sigue apostando por el camino curvo. Así que poco más queda por decir. Hoy han venido a Telón y Cuenta Nueva Los Absurdos y en concreto uno de sus componentes, Alfonso Mendiguchía. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva. Hola, pues muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de poder estar en Telón y Cuenta Nueva. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y por estar hoy con nosotros. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una pregunta y que me definieras tú como autor de todas estas obras que habláis de la gente. ¿Qué o quién es la gente? Es muy difícil. Fíjate que en el último espectáculo, en A protestar a la Gran Vía, estamos como 1 hora y media intentando descifrarlo y la conclusión más cierta es que no llegamos a ninguna conclusión, porque en realidad es ese colectivo imaginario del que echamos mano cada vez que nos queremos disculpar de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones, ¿no? En realidad es un rebaño, como decimos, que enmascara todas esas cosas que no queremos asumir como propias. Pues sí, posiblemente sea la mejor de las excusas. Y bueno, vuestra compañía se llama Los Absurdos, así que la pregunta es obligada, ¿qué es lo absurdo? ¿O qué se considera absurdo? Pues mira, en nosotros la compañía de Los Absurdos y el nombre nace, siempre ha habido un error en algunos momentos, porque lo identifican con el teatro del absurdo, y no es exactamente o no es el concepto que a nosotros nos interesa, sino que nace de la primera de las comedias de Desnudo, nadie es perfecto, el nombre, y es porque intentamos rescatar lo absurdo de la vida, esas cosas que hacemos sin reflexionar el por qué las hacemos. Estamos inmersos en una sociedad, en un mundo, en una ciudad, en este caso en Madrid, en el que nos movemos más por inercia que por recapacitar el propio movimiento, el porqué del propio movimiento. Y entonces para nosotros el absurdo es un poco eso, es todas esas cosas que hacemos sin pensar, sin tener una mínima reflexión. Después otra cosa es que sean coherentes, que no sean coherentes, pero que parten de una base absolutamente incoherente e inconsustancial. Que es muchos de los actos que llevamos a cabo, por suerte o por desgracia. Muchos, sí, la verdad es que por suerte o por desgracia, porque hay veces que viene bien hacer las cosas sin reflexionar demasiado, porque si no nos volveríamos locos. Un poco, sí. ¿Y dónde crees, como autor de comedias y comedias tan ágiles, dónde crees que radica el humor? Precisamente en ello, en lo absurdo. Pues mira, nosotros lo que nos gusta es un humor hecho muy en serio, como decimos, ¿no? Es decir, no decir cosas absolutamente coherentes que se enarbolan un poco o destruyen un poco las estructuras mentales que nos hemos ido creando y que en sí mismas están sostenidas en el aire, ¿no? Entonces nosotros nos basamos mucho en la palabra, que al final la palabra es el modo de articular que tenemos el pensamiento, y te das cuenta de que muchas veces estamos poniendo palabras para articular pensamientos que están sostenidos en la nada. Entonces la palabra para nosotros es el elemento fundamental. Sí, vuestros guiones además yo creo que recuerdan un poco a los hermanos Marx, ¿no? Ciertas situaciones que es un humor hecho muy en serio, nunca mejor dicho. Sí, es un poco, hombre, mis referentes cuando pues Marx, me encanta también en su sentido Monty Python, es decir, tienen un poco de todo esto, que al final el propio juego de palabra, como los hermanos Marx hacían, ¿no? Que con los propios juegos de palabras que hacían destruían un poco los cimientos de lo que estaban diciendo.
realmente llegabas a la parte contratante de la segunda parte contratante, ¿no? Y dices, ¿pero qué está diciendo? No está diciendo nada, pero lo estamos viviendo continuamente, ¿no? Basta ver un informativo o ver a cualquier marquesía de cualquier político para darte cuenta que vivimos de circunloquios que al final dices a dónde van, de dónde vienen, pero nos dejan como convencidos, como que nos hacen estar en un estado de paz, de pensar que todo está bien, que le han colocado palabras. Y en cuanto hurgas en ellas, te das cuenta que son juegos vacíos. Sí, es verdad que al final, como cuando te abstraes del contexto, ves lo absurdo, ¿no? Por otra parte. Y justo por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo se escriben estas obras que son, o sea, que retratan estas circunstancias tan absurdas, pero que nosotros inmersos en ellas no nos damos cuenta? Yo creo que necesitas dar un paso atrás y tener mucha perspectiva, ¿no? Para poder sacar justo esas escenas de la vida real. Pues sí, casi todo parte de la observación. Digamos que yo me fijo mucho en las cosas y me gusta observar mucho a la gente, escuchar mucho a la gente, ver comportamientos, sentarte o estar en el metro, ver lo que hacemos y de repente cuando estoy inmerso en la escritura de alguna obra, lo que hago es conscientemente intentar como evadirme, como si estuviera por encima de ese vagón de metro y estuviera viendo como a través de un telescopio el comportamiento, ¿no? Y a veces pues se producen esas píldoras al separarte, te das cuenta y poder desgranar y llegar a conclusiones que dices, coño, pero esto lo hago tantas veces. Y entonces de ahí es de donde parto. Cuando ya coges la idea, dices, después es colocarle las palabras. Y colocar las palabras es muy fácil porque lo hacemos todos. Entonces lo meto dentro del ritmo nuestro que también nos define un poco para que todo vaya muy rápido, como van nuestros pensamientos, como van nuestras excusas. Pero parte de eso, de ser capaz de salirte y mirar las cosas. Que es una gran virtud, no es tan fácil llegar a ello. Bueno, vuestra última obra tiene una premisa que siempre dice que pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria es un ejercicio de equilibrismo mental al alcance de muy pocos. Hay quien lo consigue y el resto pues siempre le queda ir a protestar a la Gran Vía. Esta es vuestra última obra, Protestar a la Gran Vía. Sí, bueno, realmente yo lo pongo como que es un equilibrismo difícil de llevar. Es difícil de llevar porque nos volvemos locos, así estamos toda la sociedad, ¿no? Que estamos un poco trastornados, pero en realidad creo lo que decimos es que es lo que hacemos continuamente. Pensamos una cosa, decimos otra, hacemos la contraria y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y entonces, de hecho, la obra trata un poco de desgranar esas situaciones, dando vuelta en la propia conversación. En la propia conversación hacemos que los personajes viren entre lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan. Y eso puesto de cara al público, curiosamente, crea la risa de todos, porque todos nos jugamos mucho con la identificación y entonces al final todos nos identificamos con eso. Porque estamos viviendo, aunque no sea una situación en la que hayamos estado, es muy parecida a una en la que hemos estado, o nos hace pensar en muchas en las que hemos estado y hemos hecho exactamente lo mismo, decir una cosa, pensar otra y hacer la contraria. Justo es el día a día. El día a día. ¿Es esto que decían las abuelas de consejitos vendo que para mí no quiero? Sí, pues es un poco eso, ¿no? Y es verdad, así vivimos, a base de la incongruencia. Yo creo que el tema más apasionante del que va la obra y que va prácticamente todas las producciones que hemos hecho es la incongruencia humana. Entonces, esa maravillosa capacidad de ser incongruentes que tenemos. Y de toparnos siempre con la misma piedra, efectivamente. ¿Tú crees que el ser humano se queja por todo? Sí, yo creo que nos quejamos por todo. Unos más, otros menos, pero nos quejamos. La queja es un ejercicio que a veces es sano, porque a veces es justificado de forma real, o sea, objetivamente es justificado que te quejes, y otras veces, aunque no sea objetivamente justificado, subjetivamente sí está muy justificado para protegernos a veces, para tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que se nos ha ido un poco de las manos y al final estamos con muchas situaciones en las que dices, vivimos a base de quejas, pasamos 23 horas y media al día quejándonos. Sí, es un poco un vicio. Y en vuestra opinión, ¿qué crees que es algo por lo que todos nos deberíamos quejar y algo por lo que nunca debíamos hacerlo? Pues mira, esto es una opinión personal, algo por lo que deberíamos quejarnos siempre, yo creo que es porque no haya desigualdades, de cualquier tipo, cualquier colectivo que
deberíamos quejarnos siempre que tuviéramos una injusticia manifiesta con algún grupo de riesgo, digamos, ¿no? Pon el nombre que quieras, pon mujeres, pon gente de otra raza, pon gente de otra religión, pon gente con menos dinero, pon lo que quieras. Pero esas desigualdades, si nos paráramos a pensar realmente, dices, es que no tienen ningún sentido y además no pueden llevar a ningún sitio bueno. Con lo cual creo que eso siempre estará justificado que nos quejemos. Y por lo que creo que no deberíamos quejarnos nunca es, esto también de forma personal, es porque el resto de gente por la envidia, ¿no? No deberíamos quejarnos nunca porque a otro le vaya bien. Dice, yo me puedo quejar porque a mí me vaya mal, yo me puedo quejar porque a mí no sé, yo me puedo quejar por lo que sea, pero yo creo que es porque al resto de las personas, porque a alguien le vaya bien. Yo no creo en la envidia, no soy, o intento no ser envidioso y así de voluntad no lo soy, y creo que quejarse porque a otros les vaya bien me parece que es un ejercicio muy insano para todos y lo primero para ti mismo. Entonces creo que la forma de arreglar es mejorar tú y no empeorar a los demás. Entonces quejarse porque a otros les vaya bien creo que no lleva a ningún lado. Sí, además, bueno, yo creo que en cierto modo la queja es un ejercicio de egoísmo y el egoísmo es tan inherente al ser humano. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues creo que es uno de nuestros males. El egoísmo es un mal principal del ser humano, inherente. Y creo que intentar luchar de alguna forma, lo poco que podamos, porque ya te digo, como creo que es inherente, pues poco tenemos que hacer para quitarlo del todo. Pero en la medida de lo posible ser conscientes de que eso no nos lleva a ningún lado. Y ahora que hablabas de la identificación, que es lo que busca vuestras obras, ¿no? Que el público se vea reflejado en esas circunstancias, ¿crees que sabemos reírnos de nosotros mismos o necesitamos un empujón? Yo creo que sí. Yo creo que sabemos reírnos. Depende de la circunstancia y depende de la persona, ¿no? Hay unos que saben más y otros que menos. Normalmente la gente más feliz, la gente que ves sonriendo por la calle, vas viendo y si te pones a observar te das cuenta de que hay mucha gente que sonríe y mucha gente que no sonríe. Pues yo estoy convencido de que los que sonríen es porque saben reírse de sí mismos. Pero es un ejercicio sanísimo para quitar peso a todo, a lo bueno y a lo malo. Sí, muy buena teoría. Y bueno, antes de terminar, según sabemos, tú has sido profesor de Ciencias de la Información, Sí. facultad que, bueno, esta radio forma parte de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Y entonces nos gustaría preguntarte cómo ves este oficio, cómo ves, pues desde el otro lado, ¿no? Ahora ya que no estás tan inmerso en ello, ¿cómo ves esta Sí. profesión? ¿Cómo veo, perdona? Esta profesión. La de Ciencias de la Información, la de periodismo. Pues veo que hoy más que nunca es necesaria, porque creo que es muy necesario dar un punto de coherencia a esta sociedad que vivimos de exceso de información y de responsabilidad, un punto de responsabilidad. Y eso, hoy en día que están expuestos, que hay tanto, claro, tenemos todos un medio al alcance. Antes, pues dicen, no tenía una radio al alcance de la mano, no tenía un periódico, no tenía una plataforma, no tenía una televisión al alcance, pero hoy lo tenemos ya con el móvil, con internet, con todo esto. Y creo que eso está proliferando, pues sí, por un lado cosas buenas, la inmediatez, que todos veamos, pero un ejercicio absoluto de irresponsabilidad por parte de los que lo hacen. Entonces los periodistas, desde un punto de vista profesional, creo que tienen que ser mucho más exquisitos todavía con la profesionalización, con la responsabilidad de lo que tienen entre manos, que es la única forma de desterrar todas esas informaciones, los fakes, ¿no? Las noticias fakes y tal, que circulan por gente que no está. Nosotros creo que ahora es cuando más, los periodistas, cuando más tenemos que ser escrupulosos con esa labor muy responsable de no dar cobertura a ninguna noticia que no esté contrastada, que no sea real, que no sea... Las fake news que están tan de moda. Sí, yo creo que esa es una labor de la sociedad entera, pero empezando por los que tienen que tomar las riendas. Y no puede ser que de repente haya medios llevados por profesionales, supuestos profesionales, periodistas, que caigan en lo mismo que puede caer mi madre cuando coge un móvil o Kiko Rivera cuando coge un móvil y pone un tuit de cualquier forma, ¿me entiendes? Sí. Entiendo que hay gente que va a ser responsable o que no va a saber hacer un buen uso, dice, pero hombre, los medios, los periodistas deberían dar ejemplo. No sé si servirá para mucho, pero al menos que tengamos donde agarrarnos. Entonces creo que ahora
es el momento en el que más responsabilidad periodística se tiene que tener, más ética. En eso se está, yo creo, pero el camino es bastante arduo. ¿Y cómo Es muy complicado. Sí, sí lo es. Hay mucha información y es muy difícil distinguir. ¿Y cómo diste el salto de pasar de la facultad a las tablas? Bueno, yo empecé a hacer teatro en la propia facultad, revitalizamos el grupo de la universidad, que llevaba unos años abandonado, y cuando terminé, después de haber estado trabajando en alguna radio, bueno, se me planteó, yo tenía con el grupo de la universidad y habíamos creado un grupo universitario. Después de trabajar en radio también me ofrecieron la posibilidad de estar dando clase en la propia facultad, pero yo siempre tuve la compañía de teatro y seguía trabajando en esto. Y llegó un momento pues que había que decidir, porque ya se me era un poco incompatible tanto viaje y tantas. Y bueno, pues decidí más por la pasión que en principio era la secundaria, cuando empecé a estudiar ciencias de la información, pero que poco a poco me fue ganando y se convirtió en la primordial, y que además yo siempre lo he entendido también como una forma de comunicar, de dar información también, incluso. Entonces, al final, bueno, pues me tiro más esta. Sí, que lo es, desde luego es una forma de reclamo clarísima. Bueno, y ya para terminar, nuestra sección se llama Sin café como excusa, así que tenemos un par de preguntas cafeteras, por llamarlas de alguna manera, que hacerte. Y sería, ¿con quién te tomarías un café sin dudarlo? Puede ser hipotético. Sí, pues mira, me tomaría un café sin dudarlo con Eduardo Mendoza. El primero que se me ha ocurrido es Eduardo Mendoza, que desde hace muchos años, desde el primer libro que leí de él, me apasionó su forma de escribir, me apasiona de él la gran capacidad humorística que tiene y la gran capacidad para reírse de sí mismo y hacernos reírnos de nosotros mismos leyendo sus libros. Y además una vez me lo encontré por la calle y de la poca, yo nunca he sido muy de tener ídolos ni cosas de nadie, y sin embargo a este hombre le tengo una admiración grandísima. Me lo encontré por la calle y la verdad de la timidez me hizo no poder decir ni hola, ¿no? Ni acercarme para decirle hola, y me quedé con la espinita porque me hubiera gustado, y creo que ahora mismo me tomaría con él un café sin dudarlo. ¿Y habría alguien con quien no lo harías? Alguien con quien no lo haría. Pues hay mucha gente con la que me daría mucha pereza tomármelo, pero creo que me lo tomaría con todos, porque al fin y al cabo estoy convencido de que escuchando, ya, aunque sea para que me den ideas de lo que no quiero hacer o de lo que no quiero ser, pero yo creo que me lo tomaría con cualquier persona que quisiera. Después ya vería, ¿no? Después ya vería si el café me lo tomaba o se lo terminaba tirando a él o cómo terminaba aquello. Pero en principio, de cara así no me gusta y creo que no dejaría de tomarme un café con nadie. Además me gusta mucho el café. ¿Y qué excusa darías al público, a todo el mundo, para ir a ver a Los Absurdos y si se te decía por qué no tomar un café con ellos? Bueno, con vosotros. Pues mira, la excusa que les daría, lo primero es que se lo van a pasar bien. Que se lo van a pasar bien y que se van a ir además habiéndoselo pasado bien y posiblemente llevándose unas reflexiones no por ánimo de que reflexionen, pero sin querer, lo que estamos contando como es la vida y es el reflejo de todo, pues la forma de reflexionar o de entrar en las cosas creo que es muy buena la del humor, y posiblemente se queden pensando en algunas cosas y sobre todo les va a hacer pasar un rato divertido y eso, que se van a llevar además de la diversión una reflexión. Y mira, pues si les pone una sonrisa, pues ¿quién va a despreciar una sonrisa hoy en día, que no están tan baratas? Sí, eso es, mejor que mejor. Pues muchas gracias, Alfonso Pentiguchía, por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte con vuestro último montaje. Esperemos que ruede por España todo lo posible y veros de nuevo en Madrid. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.